Muy cerca de la estación Juárez, de la línea 1 del tren ligero en Guadalajara, podrás visitar dos joyas arquitectónicas, el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento y MUSA, o Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. El Templo Expiatorio de Guadalajara es de estilo neogótico, es decir, un tipo de arquitectura que idealiza la Edad Media. La construcción de esta iglesia inició en 1897 y tardó 75 años, debido a que se suspendió durante la Revolución y por las persecuciones religiosas. Finalmente, se terminó en 1972. El arquitecto que construyó esta iglesia fue un famoso arquitecto italiano llamado Adamo Boari, traído por Porfirio Díaz. Y este mismo arquitecto estuvo a cargo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El templo se edificó siguiendo las técnicas de la Edad Media, en su mayoría con piedra tallada. Sus enormes vitrales fueron diseñados por artistas franceses y representan la Última Cena, la crucifixión de Jesús, la multiplicación de los panes, entre otros. El reloj del templo fue importado de Alemania. Toca 25 piezas musicales y al sonar lo acompañan figuras que representan los 12 apóstoles. El reloj dejó de funcionar en 1972. Sin embargo, fue actualizado en el año del 2005 con un sistema electrónico de una empresa tapatía. Hoy, a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde podemos apreciar este magnífico reloj. Como se puede ver, el expiatorio tiene un diseño italiano en su exterior y un diseño francés en su interior. Su nave central es más alta que los laterales y cuenta con una pequeña capilla y un patio. Vayamos ahora a MUSA, o Museo de las Artes, el cual está ubicado a espaldas del expiatorio y frente a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Este edificio es de estilo renacentista francés y es hoy un museo dedicado a la expresión artística. Su construcción data de 1914 y en sus orígenes funcionaba como escuela primaria. Ha sido sede de la Universidad de Guadalajara desde 1937. En este año, el muralista José Clemente Orozco pintó 2 murales en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Uno en la cúpula titulado El hombre creador y rebelde, que se compone de 4 figuras masculinas que representan la docencia, la rebeldía, la técnica y la ciencia. El otro mural detrás del estrado fue titulado como El pueblo y sus falsos líderes. En 1994, el edificio comenzó a funcionar como museo y en el 2013 se nombró MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 14 salas de exhibición, 2 salas para talleres y un área de usos múltiples, un patio y el Paraninfo. Su arquitectura interior nos transporta a una época del pasado, con sus altos techos, grandes puertas y ventanales, y sobre todo unas hermosas escaleras.
La entrada a este museo es gratuita y ahí se exhiben obras de artistas nacionales e internacionales. A continuación, una muestra de dichas exhibiciones. Hace unos años se presentó en este recinto la exhibición del cineasta tapatío Guillermo del Toro. En Casa con mis monstruos fue una muestra de sus obras y de sus inspiraciones. Musa fue la única sede en todo México. El museo fue adaptado para esta exhibición. Se exhibieron objetos y vestuarios de los personajes de alguna de las películas que ha dirigido, como por ejemplo Hellboy, El laberinto del fauno, La forma del agua, La cumbre escarlata, entre otros. Incluso compartió parte de su colección de Disney. El museo también cuenta con una cafetería altamente recomendable. Así que ya sabes, viajero, si te apasiona el arte y la cultura, este es un espacio ideal para ti. No dudes en visitarlo. A continuación, les dejo una serie de fotografías sobre estos dos excelentes lugares para visitar. Gracias, viajeros, por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de